espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar sobre cómo se genera la percepción del sonido en nuestro oído. Recordando que nuestro oído pertenece a lo que nosotros conocemos como el sistema auditivo. El sistema auditivo, como lo ven en esta imagen, está formado por el oído externo, el oído medio, el oído interno y lo que nosotros conocemos como sistema auditivo periférico. Es importante recordar que este sistema auditivo está relacionado, se conecta con nuestro cerebro. Y es nuestro cerebro el que es encargado de saber qué tipo de sonido estamos trabajando y asociarlo a una cosa. Porque recuerden que en el momento de nuestro desarrollo vamos a ir enlazando esos sonidos con nuestras actividades diarias. El día de hoy vamos a ver cómo las ondas sonoras cambian o cómo se procesan en nuestro oído para poder llegar a lo que es el cerebro. Tenemos el cerebro, hay millones de lo que nosotros conocemos como una célula denominada neuronas, que son las encargadas de recibir y transmitir el impulso nervioso. Cada neurona está conectada y comunicada con decenas de miles de otras neuronas, conformando una red de intercomunicación. Imagínense que esos son un montón de cables conectados en nuestros cerebros. Y estas conexiones son las que permiten lo que nosotros conocemos como proceso de aprendizaje. Cuando usted logra aprender más, cuando usted pueda relacionar ese contenido que está aprendiendo nuevo a situaciones que ya conoce. ¿Sí? A partir de la codificación de la célula a través de los nervios acústicos, el cerebro recibe patrones que contienen la información característica de cada sonido y lo compara con otros almacenados en la memoria. Por ejemplo, si estamos escuchando un sonido de un instrumento que no conocemos, nuestro cerebro no logra identificar el instrumento, pero sí le logra decir a usted que usted lo desconoce. Entonces luego usted aprende cuál es el instrumento que están tocando y asocia de manera simultánea el sonido con ese instrumento de una vez. Entonces, si lo vuelve a escuchar por segunda oportunidad, sí va a saber de manera inmediata el nombre del instrumento. En esa forma se relaciona lo que es el sistema auditivo central con lo que es nuestro cerebro. El sistema auditivo es un conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo, es decir, la facultad para ser sensible a los sonidos. Está formado por los nervios acústicos y los sectores de nuestros cerebros dedicados a lo que es la audición. El sistema auditivo central es fundamental en nuestra audición, ya que es allí donde se procesa la información recibida y se le asigna un significado a los sonidos percibidos, ya que se pertenece a la música, al habla u otro. Recordando que, por ejemplo, nosotros podemos reconocer si nos está hablando nuestro papá o nuestra mamá. ¿Por qué? Porque su cerebro logra asociar ese sonido a una persona, ¿sí? Los nervios auditivos contienen alrededor de 30.000 neuronas y su función principal es transmitir el impulso eléctrico al cerebro para su procesamiento. La función en nuestro sistema auditivo es transformar las variaciones de presión originadas por la propagación de las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos. Esa es nuestra principal función y que del oído y el cerebro poder asignar el significado a ese sonido. Tenemos características percentuales del sonido, que es lo que ya lo habíamos conocido anteriormente, que es el tono, depende de la frecuencia de las vibraciones medidas por segundos en hertz. Tenemos intensidad, que va a depender de la fuerza. Y tenemos el timbre, que es el resultado de diferentes frecuencias en vibraciones. Todo esto el cerebro lo coloca en un conjunto y permite definir qué tipo de sonido estamos escuchando y a quién se lo asociamos o a qué se lo asociamos. Tenemos lo que es el proceso de audición. El proceso de audición indica que conjuguen dos tipos de procesos, que es el fisiológico y el psicológico. El fisiológico es captar el sonido y enviarlo al cerebro. Los órganos que participan en esta parte del proceso conforman lo que es el sistema auditivo periférico. Y el psicológico, interpretar estos sonidos, reconocerlos y darles una connotación de significado. Los órganos que permiten esa percepción del sonido es también llamado sistema auditivo central. En este caso, lo que es el nervio auditivo y nuestro cerebro. Entonces, fisiológico, simplemente recibir el sonido. Y psicológico, darle un significado.
Con eso usted puede decir, bueno, a mí me agrada más este tipo de música, a mí me desagrada este tipo de música, o llegar hasta el recuerdo. No sé si a veces les pasa que usted escucha una música y puede recordar un momento de su vida. Eso lo permite la asociación de nuestro cerebro, es la parte psicológica. Veamos la parte anatómica y cómo va funcionando lo que es el sistema auditivo del ser humano. El sistema auditivo del ser humano es bilateral, es decir, tenemos dos oídos y cada uno de nuestros oídos está ubicado en el hueso temporal. Cuando hablamos del hueso temporal, hablamos de esta parte de los costados de nuestro cerebro y esa parte del cerebro tiene un huesito denominado temporal. Está localizado a la base del cráneo, lo que es el mensaje acústico, y ahí se encuentra lo que nosotros conocemos como el nervio auditivo. Y esta funciona de manera coordinada con los movimientos en la cabeza. Cada oído realiza por separado el proceso y se une por medio de estos nervios auditivos a nuestro cerebro. Y es nuestro cerebro quien procesa dicha información. Tenemos la audición, el aparato auditivo se compone de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno, lo que vamos a visualizar ahorita. El oído externo está formado por lo que nosotros conocemos como el pabellón auricular, que es esta parte de aquí, o también denominado para nosotros oreja, ¿sí? Este permite establecer el proceso del sonido, es decir, captar, es como una antena parabólica, capta las ondas sonoras del aire. Luego tenemos lo que es el canal auditivo, que es este que está aquí, ¿sí? Y llega a lo que nosotros conocemos como la membrana timpánica. Cuando los sonidos llegan a la membrana timpánica, esta la convierte en vibraciones que se transmite al oído medio, ¿sí? Y luego va a pasar al oído interno. Entonces, el oído externo está constituido por el pabellón auricular, que es nuestra oreja, ¿sí? Que permite captar las ondas sonoras del aire. Tenemos el canal auditivo y el tímpano. ¿Sí? La membrana timpánica es lo que permite separar el oído externo del oído interno. Y la membrana timpánica es súper importante porque es la que transmite las vibraciones o convierte esas ondas sonoras en vibraciones. Amplifica, perdón, lo que es las ondas sonoras. Y eso permite poder enviar esas vibraciones y convertirlas entonces en impulsos eléctricos. Tenemos el oído medio, que es después del tímpano, es decir, después de la membrana timpánica, que está constituido por tres huesillos importantes. Son los huesecillos más chiquiticos, más pequeñitos que tenemos en nuestro cuerpo, que se denominan martillo, que es el que tienen aquí, yunque y estribo, que es lo que tienen aquí. Entonces, martillo, yunque y estribo. Estos pequeños huesos forman una cadena, cuyos eslabones se articulan y se mueven al unísono con los movimientos del tímpano. Los movimientos provocados por el tímpano se amplifican 20 veces más para transmitir el oído interno, tanto un sonido prácticamente imperceptible como el de toda una orquesta. Entonces, ¿qué hace el tímpano? Como ven que tienen como forma de plato, ¿sí? Permite amplificar, crecer. Aquí establece de 20 veces más de lo que podemos escuchar. Y estos huesecillos funcionan como cuando ustedes dicen, vamos a hacer una ola y todo funciona de manera coordinada, lo mismo. Primero lo recibe el martillo, luego la información pasa al yunque y después el escribo. Y ellos van funcionando de manera coordinada para poder pasar esa onda sonora, esas vibraciones, a lo que es el oído interno, para poder luego pasarlo a lo que es el oído periférico. Entonces, estos huesecillos, que es el oído medio. ¿Cuál es el oído medio? Lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos cumplen la función de la parte protectora también. ¿Cómo es eso? Cuando el sonido es muy, muy, muy fuerte, este huesecillo del estribo simplemente se desplaza de manera incorrecta del eje para evitar que pase al oído interno. Eso es lo que usted conoce como pitico. El pitico es porque él simplemente, o ese sonido perturbador de su oído, es simplemente que el estribo se mueve de manera contraria para que el sonido no pase al oído interno y haga daño en nuestra audición.
Cuando usted coloca sus audífonos en esa advertencia que le hace su teléfono y le dice está colocando en mayor cantidad de intensidad, usted está causando daño en esos huesecillos. Y si usted debilita estos huesecillos, va a pasar esas ondas sonoras al oído interno y por lo tanto va a generar procesos de audición menos eficaz. Y es lo que nosotros conocemos como perder en la actualidad pequeños procesos auditivos. Tenemos el oído interno que está formado por la cóclea que tenemos aquí y luego por los canales semicirculares, que son estos que están aquí. ¿Sí? Algunas de las cuales procesan los sonidos fuertes y otros los débiles. Esto tiene diferentes importantes aquí, es donde se conocen lo que es las células ciliadas. Son las células encargadas de atrapar ese sonido, ¿sí? Esas vibraciones. Y ellas son las que van a cambiar las vibraciones a impulsos eléctricos, que a través de la delgada fibra, lo que es el nervio auditivo, va a pasar a nuestro cerebro para ser entonces reconocido y colocarle un significado. Entonces, el oído interno está formado por la cóclea, ¿sí? Y los canales semicirculares. En la cóclea y los canales semicirculares está lo que nosotros conocemos como células ciliadas, que se encargan de procesar el sonido fuerte o débil, o grave o agudo, y las cambian de vibraciones a impulsos eléctricos para viajar por el nervio auditivo, ¿sí? Vean que tienen aquí el nervio facial y el nervio vestibular. El nervio facial es lo que permite a nosotros asociar que nos agrade o no nos agrade. Cuando se genera un sonido muy fuerte, usted puede generar fracciones o movimientos en su cara. ¿Por qué? Porque el nervio facial se encuentra muy cerquita a lo que es el nervio auditivo y además se coordinan en la misma parte temporal de nuestro cerebro. Luego de pasar a lo que es el sistema auditivo eh, externo, medio e interno, vamos a pasar a lo que es el sistema auditivo periférico, que es el responsable de los procesos fisiológicos de la audición. Este proceso que permite captar los sonidos y transformarlos en impulsos eléctricos, susceptibles de ser enviados al cerebro a través de los nervios auditivos. Cuando el sonido llega, las ondas sonoras son recogidas por el pabellón auricular, que es el oído externo. El pabellón auricular, por su forma helicoidal, funciona como una especie de embudo y queda ayudada a dirigir el sonido hacia el interior del oído y pasa por el canal auditivo. Vean aquí los huesecillos, ¿sí? Y luego tenemos aquí lo que son la cóclea y los canales semicirculares, que son los que transforman eso en lo que es la percepción de los sonidos. Luego de pasar por el nervio auditivo, la percepción auditiva se da en 5 fases: detención, discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión. Es decir, detención del sonido, detecto, discriminación, discrimino, voy eliminando esto es de esto, esto puede ser de esto. Identifico a qué, por ejemplo, a qué instrumento o a qué persona estamos haciendo referencia, reconozco, ¿sí? Y comprendo. Esos son los procesos que generan nuestro cerebro cuando solamente percibimos un sonido y vea que se ejecuta de manera muy, muy rápida porque usted nos va detallando cada uno de estos procesos. Ok, estudiante, ahora vamos a trabajar con lo que es el área de la biología. En la biología estamos hablando de los fósiles con referente a cómo los fósiles han podido permitir la comparación entre los procesos evolutivos. Luego hablamos sobre la anatomía comparada, sobre los órganos homólogos o análogos, y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la embriología. La embriología es el estudio que permite el estudio de los embriones, es decir, de todo lo que nosotros denominamos como feto. Y estos embriones nos permite establecer lo que es un proceso evolutivo. Lo que observan en este momento es una imagen donde están los embriones de diferentes organismos. Lo que ven aquí son peces, ¿sí? Tenemos en este lado como una anguila, este es el embrión como de un tiburón, tenemos otro pez, tenemos un salmón que también es un pez, tenemos lo que son como peces planos, también tenemos en este costado. Tenemos en este caso, comienza a cambiar de este punto que son anfibios, ¿sí? Tenemos lo que es una culebra, un pollo, una salamandra,
eh, eh, tenemos lo que es un gato, ¿sí? Un murciélago y un ser humano. Vean si vemos esas estructuras desde un principio, desde el desarrollo de ese embrión, usted no puede distinguir, por ejemplo, si hacemos la comparación de este pez con este, usted no puede hacer la distinción, perdón, de este anfibio con este pez, la distinción entre uno y el otro. O sea, usted no puede distinguir en este momento evolutivo, decir si es o no es el organismo que usted desea. Es más, veámoslo de esta parte que son animales que para nosotros no tienen, porque bueno, ellos son peces y los otros son, estos que están aquí son anfibios. Este, pero veámoslo de este lado que son organismos que conocemos más, como la serpiente, el pollo, el gato, el murciélago y el ser humano. Si usted los ve desde aquí, este gato tiene muy parecido a lo que es esta serpiente, ¿sí? Tiene mucho lo que es parecido, por ejemplo, a este murciélago. Y si vemos el del humano, peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña lo que es la embriología? Que cuando usted está en la etapa más inicial del desarrollo embrionario, nos indica que tenemos características similares que se van perdiendo a medida que nos vamos desarrollando. Y que esas características aparecen porque provenimos o establecemos lo que es un ancestro común. Es decir, venimos de procesos evolutivos donde vamos perdiendo algunos órganos que cuando nos estamos apenas desarrollando se forman. ¿Cuáles son esos órganos que se van formando desde que nacemos y luego perdemos? Veamos en esta instancia una imagen. En la etapa embrionaria propone descubiertas relaciones evolutivas, etapas embrionarias tempranas. El A, este es un lemur, el B es un cerdo y el C un ser humano. Si usted lo ve, estas son imágenes tridimensionales, puede observar las características anatómicas similares procedentes de ese ancestro en común. Vean como la trompa del organismo, que después se modifica cada uno de ellos de forma distinta, como los brazos, ¿sí? La única diferencia de aquí es como la formación de los dedos, pero si usted ve el lemur aquí, tiene también como una formación de los dedos. La mirada bilateral que tenemos, veanla aquí, ¿sí? La formación de la boca como escondida y las extremidades. Aquí no tenemos lo que es la formación de la cola. Pero vean aquí, ¿cuáles son esas características que hemos mantenido durante el tiempo? La embriología, como lo dije anteriormente, es el estudio de todos los embriones de vertebrado poseen genes que impulsan el desarrollo de cola y hendiduras branquiales. Las colas y las hendiduras branquiales es lo primero que se crea un embrión. Es lo que a nosotros nos caracteriza como una evolución. Estos genes fueron heredados de un ancestro denominado centro común. Al proseguir su desarrollo y llegar a lo que nosotros denominamos adultez, solo los peces conservan las branquias. Los seres humanos nacen sin branquias ni cola porque los genes están activos durante el desarrollo embrionario. Este es un embrión del pollo y este es un embrión de humano. Aquí están las branquias y aquí está la cola. Y luego cuando terminamos de desarrollarlo, esto simplemente se va escondiendo, desapareciendo porque los genes no se muestran. Y solamente va a quedar las branquias, en este caso, en los peces. Y todo esto se lo debemos entonces a lo que es la bioquímica y la genética. ¿Por qué? Porque esas expresiones de la cola y de las branquias se producen por el ADN, pero a medida que nos vamos desarrollando, se modifican para poder generar la diferencia de cada organismo. Por eso tenemos ADN distintos que nos hacen personas o organismos únicos. Importante aquí es simplemente establecer los parámetros que la embriología comparada ha podido ayudar con referente a conocer que somos un proceso o que venimos de un proceso evolutivo. En su guía de trabajo va a aparecer diferentes dibujos sobre embriones. Y lo que tienen es que simplemente describir, como lo dije yo en las láminas anteriores, qué tienen de iguales y qué tienen de diferentes. Tienen los mismos embriones tres veces, primero cuando están apenas desarrollándose, cuando están a mediados de desarrollo y cuando ya se desarrollaron. Espero haberlos ayudado en su guía y que tengan feliz día.